¿Qué tal, exploradores cívicos y éticos del tercer grado? Hago este video para informarles de lo que tendríamos que revisar el día de hoy, que es nuestra sesión número 9 del lunes 19 de octubre del 2020. En esta sesión me gustaría abordar varios temas y para ello voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Okay. El día de hoy vamos a presentar un trabajo que nos va a ocupar 2 semanas, esta semana 9 y la semana 10. Y antes de hacer esta presentación hay que tratar algunos temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con la lectura de Frankenstein. Esta lectura, recuerden que ustedes la tienen habilitada desde hace más de 3 semanas. Estuvo pensada como una actividad para la semana 10, del 26 al 30 de octubre. Y en Classroom ustedes pueden visualizar tanto el documento de dosificación de lectura, que esta es la actividad que ustedes tienen que realizar, como la invitación. Aquí encuentran ustedes la invitación. Recuerden que esta actividad es una actividad transversal que tiene un valor para la calificación para las semanas 1 y 3 de varias asignaturas, por ejemplo, inglés, español, ciencias y educación física. En el caso específico de formación cívica y ética, esta lectura, recuerden que es la que a ustedes que no entregaron actividades o que no las entregaron de manera completa durante la semana 1 a 6, esta es la actividad que ustedes tendrían que realizar para completar esas evaluaciones. Entonces, recuerden que también en este Classroom ustedes pueden encontrar la versión de Frankenstein para leer en el celular, que tiene una letra mucho más grande, y la versión Frankenstein, que es una edición anotada para científicos. Cualquiera de las dos ediciones o alguna otra que ustedes puedan tener, solo es importante que esté la versión completa. Aquí les muestro la mía, que es la versión física, pero no es necesario comprarla, ya eso lo habíamos mencionado. Lo importante sí es que ustedes puedan leerlo, que puedan completar esta dosificación de lectura. ¿Qué es esta dosificación de lectura? Allí ustedes van a encontrar un documento, personas que han trabajado en los HyperDocs y otros documentos, por ejemplo, de la semana pasada con el FODA personal. Ustedes saben que pueden encontrar un documento modelo, un documento base, donde pueden entonces hacer la escritura de su trabajo para la semana 10. Esta dosificación de lectura les pide que aquí escriban su nombre completo, escriban la fecha en la que me van a entregar, su grado, grupo, y bueno, aquí vienen las asignaturas que están incluidas en este proyecto transversal. Recuerden que para las otras asignaturas, esta actividad es para actividades de semana 1 y 3, la lectura de Frankenstein completa. Lo que yo les pido en el caso de la asignatura de formación cívica y ética es que hagan una lectura de comprensión. Y esta lectura tiene que ir por apartado del libro. Entonces, desde la introducción, que me digan qué dice la introducción, qué dice el libro 1, la carta 1, 2, 3, y así hasta completar todos los capítulos de la novela de Frankenstein. Esa es la actividad que ustedes tendrían que realizar en el caso de formación cívica y ética para acreditar actividades de semana 1 a semana 6. Recuerden ustedes que si en Classroom no pueden ver ninguna actividad de semana 4 a las 6, es porque no la entregaron. Esas actividades ya están bloqueadas para ustedes y por lo tanto no se pueden ver. Si ustedes entregaron actividades de la semana 4 a la semana 6, ya pueden, por supuesto que pueden consultar sus evaluaciones. Bien, ese es el primer punto que me gustaría entonces tocar, en la lectura de Frankenstein. Y como una situación de darles un poco más de tiempo, la lectura, este documento de lectura de comprensión, deberán ustedes entregarlo para formación cívica y ética en Classroom el día 4 de noviembre, ¿de acuerdo? O sea que ya no sería la semana 10, sino sería la semana 11, pero sin embargo, con estos días que les doy de más para completar, es para que la mayor cantidad de ustedes que tienen problemas de evaluación puedan completarla. El siguiente punto que me gustaría abordar es el que trabajamos la semana pasada, que constituyó la matriz FODA. Recuerden que la matriz FODA la comenzamos a ver muy al inicio del ciclo escolar, la explicamos en la sesión 2, hicimos todo un recorrido por aquello de qué eran las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y les explicamos en extenso. De hecho, en la semana 2 dejamos algunas preguntas que eran importantes resolver para que pudiéramos
comprender a qué nos referíamos con oportunidades o a qué nos referíamos con fortalezas. Varios de ustedes ya me entregaron su FODA personal y de hecho muchos, y eso lo agradezco, lo entregaron en tiempo y forma, que acuérdense que esto debió ser una actividad propia de la semana 8 y que solamente ese lunes tenían la oportunidad de entregarlo y la mayoría cumplió con este objetivo. Sin embargo, varios de ustedes todavía no encuentran la diferencia entre el aspecto externo y el aspecto interno. En el caso de los aspectos internos, hablamos de fortalezas y debilidades como algo propio de la persona, es decir, en qué me destaco, en el caso de las fortalezas, o qué aspectos puedo mejorar de mi persona, en el caso de las debilidades. Pero en el caso de las variables externas, las oportunidades no tienen que ver con lo personal, sino con lo social o con lo que nos rodea o con nuestro contexto. En este caso, entonces, cuando hablamos de oportunidades y cuando hablamos de amenazas, no se refieren a aspectos personales, sino aspectos externos. Y esta parte todavía no ha quedado clara. También hubo dificultades en el caso del establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Acuérdense que estas metas las planteábamos en 3 ámbitos: el ámbito personal, el ámbito académico o profesional y en el ámbito de la recreación. Y decíamos que una meta tiene que ser medible y por lo tanto decíamos que cuando alguien dice estudiar más, pues eso no es medible, que tenía que ser específica. Si ponemos ese mismo ejemplo, estudiar más, pues no es específico porque estudiar qué. Tenía que ser tangible y asumible y varias de las metas todavía no cumplen este requisito, así que a varios de ustedes les puse en los comentarios privados que tenían que revisar nuevamente las presentaciones para que esas metas estuvieran acorde. Por ejemplo, el hecho de estudiar más, decíamos, no es una meta establecida porque no es ni medible, ni específica, ni tangible, y por lo tanto no es asumible. En este caso podríamos poner, estudiar un tema cada semana. Ese es un tema cada semana de formación cívica y ética. Allí la meta se vuelve específica. ¿Por qué? ¿Qué voy a estudiar? Un tema de qué? De formación cívica y ética. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cada semana. Está medible, ¿no? Es decir, si me la planteo hoy lunes, el viernes voy a ver si cumplí con mi meta, que era estudiar un tema de formación cívica y ética cada semana. Por lo tanto, este carácter de medible, específico y tangible lo convierte en asumible y varias de las metas todavía no logran este propósito y eso es muy importante. Un caso un poco más grave, me parece, es el de aquellos que no completaron la actividad. Por ejemplo, me ponían metas a corto plazo, pero no a mediano o a largo. Y esto es importante porque no se trata de algo que tengamos que pensar, es decir, nuestras metas a mediano y largo plazo están proyectadas en el futuro, pero hablan de nuestro presente. Es importante entonces que ustedes puedan lograr justo ese compromiso con el establecimiento de metas. Recuerden que uno de los asuntos que decíamos tiene mayor impacto en el caso de formación cívica y ética no tiene que ver con el ámbito de lo teórico o el ámbito de lo normativo en términos de lo que se debe hacer. Esa parte en ese sentido es más o menos fácil porque si hablábamos de lo que tengo que hacer, pues prácticamente todos ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Y la parte interesante se vuelve en por qué si saben lo que tienen que hacer, no lo hacen, ¿no? Entonces, este establecimiento de metas es algo que es muy importante y que en buena medida, si no logran desarrollar este FODA personal y estas metas a corto, medio y largo plazo, difícilmente van a tener éxito en la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, viste el tema de la matriz FODA y de aquellos que todavía no lograron el 100, es importante que vuelvan a enviar las actividades en la medida en la que puedan ustedes verificar que escribieron correctamente los aspectos internos y externos de la matriz FODA. También pudieron identificarse o crearse metas a corto, mediano y largo plazo que tengan este carácter de identificables, asumibles, tangibles y medibles, ¿de acuerdo? Un tercer aspecto que me gustaría resaltar tiene que ver con el margen Cornell. Afortunadamente, varios de ustedes ya parece que pues comprendieron cuál es la dinámica de trabajo con este margen
Y fui gratamente sorprendida en la semana que revisé sus actividades. Varios de ustedes ya lo tienen pues muy, muy claro. Recuerden nada más como recordatorio que esta sección, que es la más grande, es la sección donde escribimos nuestras notas de manera quizá muy convencional, como lo veníamos haciendo, pero que precisamente el margen, tal y como está aquí expresado, el margen nos va a permitir trabajar en un segundo momento en una especie de síntesis o en una especie de identificación de palabras clave, que esa es la situación que debemos escribir en la columna más estrecha, que es la columna que decíamos siempre va pegada al espiral, ¿no? En el caso de que trabajemos con cuaderno profesional. Y en la parte inferior, en no más de 4 o 5 líneas, nosotros escribimos con nuestras propias palabras una síntesis, ahora sí, un resumen muy, muy breve, muy personal sobre lo importante de esta parte y de esta. Entonces, también este margen nos permite trabajar en 3 momentos con nuestras notas. En el momento de la escritura de la nota como tal, es un primer momento. Un segundo momento de síntesis, de identificación de palabras y preguntas clave. Ese segundo momento se trabaja en esta columna. Y un tercer momento en este resumen muy personal. De manera que nosotros, en el paso del tiempo, podamos regresar a nuestras notas e incluso de un vistazo nos permite identificar lo más importante en esta franja y lo más relevante en términos conceptuales de este lado, ¿no? Eso también nos sirve mucho para el estudio. Entonces, las personas que todavía no lo lograron, de hecho, en esta semana ya no obtuvieron el punto de formato, ya nuestro formato incluye el margen corner. Bien, entonces, ahora sí creo que debemos pasar a la sección, pues, de lo que nos ocupa esta sesión, que tiene que ver con el proyecto basado en compromisos éticos, o como en el libro lo manejan, que es el aprendizaje servicio solidario, ¿de acuerdo? No importando el título, la idea tiene que ver con que ustedes puedan desarrollar actividades que tienen un impacto en su entorno. Y ahí es donde reside la riqueza de este trabajo, que es pasar a la práctica eso que hemos venido trabajando de manera teórica durante el primer trimestre. Estos proyectos se realizan una vez cada trimestre, así que este sería nuestro primer proyecto, ¿de acuerdo? Este proyecto basado en compromisos éticos o aprendizaje de servicio solidario, como lo manejan en el libro, están establecidos en nuestro criterio de evaluación. Recuerden que nosotros hablamos de actividades semanales, que son las que ustedes entregan a través de Classroom o a través del stand informativo cada viernes en la escuela. Recuerden que todos los viernes de 2 a 4 ustedes pueden ir a recoger actividades y a entregar actividades. El 15% de nuestra evaluación se conforma por un examen mensual. Ese examen mensual ya lo realizamos y recuerden que probablemente para la semana del 3 de noviembre hagamos nuestro último examen. Varios de ustedes no presentaron el primer examen o no lo aprobaron, así que es importante que pongan mucha atención en este segundo examen para que puedan subir esa evaluación. Y finalmente, este proyecto que hoy vamos a presentar constituye el 15% de la evaluación restante. ¿Qué se va a trabajar? Bueno, este proyecto se va a trabajar por equipos y vamos a hacer un equipo por cada grupo, es decir, uno por cada letra. Habrá un equipo A, B, C, D, E y E. Este trabajo se va a realizar durante la semana 9, que es esta, pero también durante la semana 10. A diferencia de nuestras actividades normales, nosotros establecemos el viernes como fecha de entrega de lo último, y en este caso no será así. En el caso del trabajo final debe estar completo para el próximo jueves 29 de octubre, es decir, el jueves de la semana 10. Durante estas 2 semanas vamos a utilizar nuestro libro de texto de la página 70 a la página 77, que es donde se explica cómo se trabaja lo que en el libro le llaman proyecto de aprendizaje servicio solidario y que para la materia se llama proyecto basado en compromisos éticos, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a hacer entonces? Este proyecto va a trabajarse con el tema del bienestar integral. Recuerden que cuando hablamos de bienestar estamos pensando en la salud, no solamente física, sino emocional, social
Entonces, este proyecto de bienestar lo van a ustedes a trabajar en varias etapas. La etapa de la investigación, de la preparación y de la ejecución se van a llevar a cabo en esta semana 9, mientras que parte de la ejecución, pero siempre la reflexión y retroalimentación y la comunicación se van a trabajar en la semana 10. Recuerden que esta semana 10 sería mucho más breve, es decir, la semana que sigue, sería mucho más breve porque ustedes deberían entregar ese trabajo de manera ya final para el jueves 29. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta actividad? Bueno, ustedes pueden consultar la página de la 70 a la 77 para revisar los aspectos ya mucho más particulares, pero sí me gustaría que pensaran que vamos a trabajar con un documento compartido de Google Docs. Este documento compartido se ve como esto, y ahora sí lo alcanzan a ver. Este documento compartido trabaja a la manera un poco del HyperDoc, es decir, que ya están establecidos ciertos rubros que ustedes deberán completar a través del trabajo de equipo. Entonces, ya incluso este proyecto de ustedes ya tiene la carátula, tiene el título, aquí ustedes deberán completar el grupo del que se trate y los responsables del proyecto. Esto es muy importante porque estos responsables del proyecto son los que obtendrán la calificación una vez que se haya completado el proyecto, ¿de acuerdo? En cada uno de los documentos compartidos, ustedes van a poder consultar el enlace de Meet para reunirse. Ese enlace de Meet fue generado por mí y tiene el propósito de que ustedes puedan utilizarlo para tener una comunicación, así como cuando tenemos sesiones. Entonces, lo único que ustedes tendrán que hacer es darle clic en el enlace y de esa manera, una vez que ustedes se pongan de acuerdo en un día y en una hora específica, pueden usar ese enlace y esa reunión para poder revisar las actividades grupales que se tienen que hacer. ¿Cuándo se entrega finalmente este trabajo? Este trabajo se entrega el 29 de octubre, es decir, de este jueves al otro, el jueves de la semana 10. En este documento ya a ustedes les he facilitado un cronograma de actividades. Este cronograma de actividades tiene por un lado las etapas de la investigación y del proyecto, las tareas que deben cumplir, qué tiempo aproximado deberían de ocupar para realizar cada una de estas actividades, los materiales, los responsables y la fecha de evaluación, ¿de acuerdo? Este documento compartido no solamente está compartido entre el grupo, sino también está compartido conmigo. De hecho, como soy parte de o más bien soy la autora del documento, yo puedo revisar también este documento en cualquier momento. Es importante que ustedes sepan que cualquier modificación que ustedes le hagan al documento es una modificación pública, es decir, se puede saber quién hizo qué modificaciones. Y en ese sentido también yo, a partir de esta oportunidad que nos brinda Google Docs, yo puedo valorar quiénes han trabajado sobre el documento, ¿de acuerdo? Estas primeras etapas del proyecto están divididas en etapa de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Les decía yo en la presentación que la etapa de la planeación y el desarrollo deberán estar listas para el 23 de octubre, es decir, este viernes. Pero en el caso de la fase de realizar las acciones del trabajo solidario, que es la parte medular del proyecto, estas todavía podrían estar siendo trabajadas hasta el día 27 de octubre, es decir, el martes de la siguiente semana. El miércoles de la siguiente semana, ustedes tendrían que realizar la fase de comunicación y para el 29 la fase de evaluación, ¿de acuerdo? Este cronograma de actividades que cada uno de ustedes va a tener en este documento compartido por grupo, es decir, por grupo de letra, a ustedes les plantean las actividades que se proponen en el mismo libro, en la página 77, y entonces tenemos la primera fase, que esta es la que ustedes tendrían que realizar el día de hoy, que es la fase de la planeación, y esta planeación les pide a ustedes identificar una problemática de salud en su comunidad. Recuerden que estamos hablando de la salud de manera amplia, no solamente como la salud
ausencia de enfermedad, sino la salud en términos de un bienestar integral. Como número 1, cada grupo se compone de, más bien cada grupo de letra se compone, cada grupo de letra compone un equipo de trabajo. Esto espero que quede claro, es decir, el tercero A es un grupo de trabajo, el tercero B es otro y así sucesivamente. 2. Definir una problemática de salud que afecte a su comunidad. Contesten de manera grupal las siguientes preguntas. Entonces, las preguntas están aquí marcadas y ustedes deberán escribir de este lado las respuestas que consideren pertinentes una vez que hayan sido comentadas de manera grupal. Y finalmente, para el día de hoy, ustedes tendrían que escribir en un párrafo breve la problemática que eligieron y el propósito del proyecto. Estas primeras dos actividades de tablas, esta tabla y esta tabla, deben quedar resueltas el día de hoy y yo misma voy a revisar el día de hoy estas actividades. Una de las cosas que podemos hacer y la manera en la que con las que ustedes me voy a comunicar tiene que ver con los comentarios. Al finalizar el día de hoy voy a revisar los trabajos de todos los grupos y voy a revisar esta actividad, quiénes entraron, qué escribieron y finalmente los comentarios que tenga que hacerles a su documento se pueden hacer a través de esta funcionalidad. El día de mañana ustedes tendrían que hacer la parte ya del desarrollo, aquí está marcada como el 20 de octubre. Esta fase de desarrollo implica que primero, de manera individual, respondan a las preguntas de la semana 9 que se encuentran en Classroom y que comparen sus respuestas con las del equipo de trabajo. En este caso, ustedes en Classroom, por ejemplo, van a ver que desde ya hace un rato están puestas las preguntas que les plantean el libro. Entonces, ustedes lo que van a poder hacer es entrar a las preguntas, contestarlas. Estas preguntas se contestan de manera individual, pero también pueden consultar en estas preguntas las respuestas de sus compañeros. Esa comparación, entonces, que van a realizar va a permitirles a ustedes analizar las respuestas del equipo, de modo que sea posible formular una estrategia que ayude a solucionar la problemática. Y aquí entonces, si ustedes quieren ver un ejemplo, pueden consultar su libro de texto y una vez que consulten el ejemplo, aquí van a escribir esa estrategia para solucionar la problemática, ¿de acuerdo? Esa escritura la van a realizar aquí el día de mañana a más tardar. El día 21 tienen que investigar para plantear la hipótesis. Entonces aquí está la sección investigar para plantear la hipótesis. Y dice, ¿cuáles son las causas o factores de la problemática de salud de mi comunidad? Pueden hacer preguntas en Facebook. Si van a hacer esto, no olviden tomar captura de pantalla de los resultados y peguen en la columna de las respuestas esas evidencias de que ustedes están investigando causas o factores, ¿de acuerdo? Hay que registrar las observaciones que vayan obteniendo y analizar los datos recabados y formular mínimo 2 hipótesis. Escoger una hipótesis, que es la que ustedes van a, una vez que tengan aquí 2, ustedes, mínimo 2, aquí ustedes van a escoger una de ellas para establecerla como la hipótesis de su proyecto. Habrá que averiguar si algunas personas o instituciones estarían interesadas en apoyarles y de qué manera lo harían. Ahora, este proyecto recuerden que está pensado para que se pueda realizar a través de Internet. Es decir, ustedes podrían pensar en una campaña de promoción de la salud en alguno de los aspectos y podrían para ello hacer videos, podrían hacer folletos, carteles, podrían iniciar el uso de un hashtag nuevo. Recuerden que los hashtags son etiquetas que nos sirven para aglutinar conversaciones sobre un mismo tema. En ese sentido, puede ser muy libre. La idea es que ustedes no salgan de sus casas para realizar esta actividad. Por eso a ustedes se les facilitó un enlace aquí mismo, un enlace de Facebook, un enlace de Meet para que se puedan reunir. Como ustedes ya se conocen y han pasado cuando menos 2 ciclos escolares, casi la mayoría juntos, entonces también yo sé que tienen comunicación entre ustedes por Facebook, de esa manera también se pueden organizar. El asunto es que ustedes puedan ser muy eficaces en el momento de organización. Y entonces, lo que ustedes propongan tiene que ver con acciones que puedan realizarse a través de Internet. Para ello pueden usar el mismo grupo de terceros años para hacer y difundir su proyecto, o pueden ustedes crear una página de Facebook
o una página de Instagram. En ese sentido, ustedes pueden siéntanse muy libres de proponer, siempre y cuando las acciones que ustedes se propongan no tengan o no involucren el que ustedes salgan de casa o el que tengan que reunirse. Eso debe quedar muy claro. Estas actividades se realizan a través de Internet y cada quien en su casa. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que propongan estas acciones para solucionar el problema que se plantearon, ya pueden aplicar alguna solución de alguna institución que haya trabajado el problema, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, las páginas del IMSS, la página del ISSSTE, las páginas institucionales del INJUVE, por ejemplo, ya tratan asuntos relacionados con la salud, como el ciberbullying, el bullying, la obesidad, la anorexia, todos estos problemas, incluso el de ahora, que podrían pensar que es como un problema, el del encierro o el de la cuarentena o el de estar confinados, que puede ser un problema de salud, ese problema también lo pueden plantear y entonces ustedes pueden acercarse a las instituciones, acercarse de manera virtual, acercarse a estas instituciones para saber qué han hecho o qué difunden y ustedes incluso nada más podrían recuperar parte de las acciones que ellos plantean para su propio proyecto, ¿sí? De no encontrar soluciones y tampoco haber encontrado instituciones que traten de ayudar al problema que ustedes encontraron, entonces planteen soluciones, ¿de acuerdo? Y una vez que tengan esta solución, lo que ustedes van a hacer es organizar y repartir tareas en un plan de trabajo. Este plan de trabajo tiene que puede hacerse en una tabla, igual como este cronograma de actividades, pueden tomarlo como guía. Y organizar y repartir tareas tiene que estar cubierto el día 22 de octubre. Acuérdense que estas actividades van a ir casi del diario. Entonces, este desarrollo de organizar y repartir tareas, a ustedes primero por equipo van a tener que plantear cuál es el nombre del proyecto, piensen en un nombre creativo, identifiquen cuáles son las causas del problema y cuáles son las consecuencias de ese problema. Y ahora van a pensar en los alcances que tiene su proyecto y cuáles son los objetivos. Recuerden que dentro de este alcance no se puede implicar el salir de casa. Los alcances tienen que ser a través de una campaña de difusión, de la creación de un video, pero no salir de casa, ¿de acuerdo? Esos deben ser los alcances. Hay una presencia de ustedes virtual y allí es donde van a ustedes a ejercer este proyecto que se está planteando. Hay que plantearse objetivos realistas. Recuerden que esta actividad se tiene que realizar en poco menos de 2 semanas. Así que en ese sentido, planteense objetivos que tengan que ver más con la difusión que en la, no sé, que en la creación de algo fuera de casa, ¿sale? Y entonces ustedes van aquí a plantear actividades, así como vieron en el cronograma, ustedes van a plantear qué actividades se tienen que realizar y lo más importante, quiénes son los responsables de esas actividades. Aquí viene la parte del trabajo en equipo. ¿Qué vamos a hacer y quién va a ser responsable de hacer qué? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes quisieran poner más actividades de las que están aquí planteadas, nada más le tienen que dar clic derecho y poner insertar fila debajo. Y ya con eso, ustedes podrían poner el número que ustedes deseen de actividades en esta misma tabla y el nombre de los responsables. Consideren que aquí también puede haber actividades o tareas que tengan que ser una responsabilidad grupal y en ese sentido también aquí mismo escriben qué se tiene que hacer y que todos los miembros del equipo son responsables de esa actividad. ¿De acuerdo? Piensen en qué instituciones pueden colaborar y llegar en el problema que ustedes se plantearon y escríbanme cómo podrían ayudarle, ¿de acuerdo? Estas actividades hasta aquí deberían estar realizadas para el día viernes 23 de octubre, es decir, este viernes, ¿de acuerdo? Yo sé que a lo mejor las actividades que están aquí planteadas, como puede ser la creación de un video, la creación de un cartel, puede que les tome un poco más de tiempo o que estén planteando una estrategia de comunicación que implique varios días. Entonces, esta parte cuando menos ya debe de estar planteada como teórica o como algo a hacer, una actividad a realizar. Puede que todavía no la hayan subido a internet o todavía no la hayan creado y la hayan hecho llegar a su público y eso no es un problema porque ustedes ya la planearon. Esa planeación es la que debe de estar cubierta hasta el día 23, ¿de acuerdo? Por eso mismo, ustedes todavía para ejecutar sus acciones tendrían hasta el día 27 de octubre.
hasta el día 27 todavía podrían estar ejecutando acciones. En el caso del 28 de octubre y 29, que ya corresponde a la semana 10, esas actividades que son estas, describir en qué consistió el proyecto y hacer una actividad donde se comunique qué es lo que hicieron en ese proyecto, evaluar su nivel de participación y valorar si los resultados obtenidos consiguieron los objetivos que se plantearon. Esta de comunicación y de reflexionar. Estas son actividades que se van a entregar la siguiente semana, ya para semana 10, a más tardar el jueves, ¿de acuerdo? Ya después de que ustedes completen su proyecto, habrá que valorar si se logró, cómo fue la participación de cada uno de los integrantes para alcanzar la meta, si encontraron aliados para su proyecto y cuál fue la respuesta de la comunidad, cómo impactaron en su gente, cuál fue la opinión de la comunidad respecto a su proyecto y qué observaciones recibieron de las personas aliadas que trabajaron con ustedes y finalmente cómo podrían mejorar el proyecto en el futuro. Estas últimas dos actividades serían para la semana siguiente, a más tardar el día jueves, que es el jueves 29 de octubre, ¿de acuerdo? Pero esta semana trabajaríamos hasta aquí, hasta esta parte. Completar esto y estas evidencias de las actividades que ustedes plantearían acá, por ejemplo, crear un hashtag, aquí lo planean, ponen el responsable y probablemente todavía hasta la siguiente semana podría yo esperar que compartieran la evidencia, que puede ser una fotografía o una captura de pantalla de ese trabajo en este apartado, ¿no? Que son las actividades realizadas del trabajo solidario. Bien, creo que sería todo lo que tendría que exponer sobre el proyecto basado en compromisos éticos. Si hubiera alguna otra pregunta, por supuesto, vamos a ocupar la sesión del día de hoy, que es a las 6 de la tarde, para que ustedes, ya que vieron este video y no haya quedado claro algo, puedan realizar una pregunta o hacer alguna observación ya de manera particular, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos vemos pronto y espero que tengan una muy buena organización para realizar este proyecto. Nos vemos, chicos.